Lo otro era lo de los cocos. Ah, hostia, los cocos, es verdad, nos olvidamos de los cocos. A ver, los cocos, joder, dan para hablar la de Dios. Entonces voy a intentar explicarlo a tus oyentes, bajarlo un poco a terreno, porque al final aquí, lo he dicho al principio, lo malo que tiene el sector financiero es que complicamos cosas que no son tan complicadas poniéndoles acrónimos y anglicismos. Y para que no lo entienda la gente, y entonces esto no es tan complicado. Y mola además, porque se ha producido algo muy interesante, ¿vale? Entonces, COCO, siglas Convertible Contingent, que en cristiano es una deuda convertible si pasa algo, ¿vale? Entonces, aquí hay que ver varios conceptos. Estructura de capital y orden de prelación, ¿vale? Entonces, para ponerlo de pueblo, ¿vale? Un oyente que piense que va a montar una ferretería o una compañía más mundano, una compañía para vender chorizos, ¿vale? Entonces tiene que hacer una inversión en una máquina que coge no tengo ni puta idea de cómo se hace el chorizo, pero una máquina, imaginemos que le metemos carne y lo trocea y lo convierte en un chorizo. Entonces tengo que hacer la inversión, ¿no? Entonces, la pregunta es, está clara la inversión, que es lo que voy a tener, pero ¿cómo financio esa inversión? Entonces se puede financiar, pues lo más sencillo sería, oye, pues nos juntamos unos socios, ponemos dinero y ya está. Entonces sería una estructura de capital 100% equity o 100% fondos propios, no hay deuda. Entonces la parte de la izquierda sería la máquina de chorizos y la parte de la derecha del balance sería fondos propios, todo activo equity. Pasivo. Eso es, activo y pasivo. Vamos a algo más habitual, que es decir, oye, macho, pues no tenemos todos los accionistas todo el dinero necesario para hacer la inversión. Imaginaos que la máquina cuesta 1.000.000 euros, pues 500.000 lo ponemos los accionistas y 500.000 lo pedimos prestado a un banco o emitimos un bono. Entonces, ¿qué habría? La izquierda, el activo, es la máquina de chorizos y la derecha es la mitad fondos propios y la otra mitad deuda, ¿no? Y eso lo entiende todo el mundo. ¿Qué pasa en el sector financiero? Pues vamos complicando las cosas. Entonces, que se empiezan a meter distintos tipos de deuda. Pero antes de ir a eso, meto el concepto que entiende perfectamente todos tus oyentes, que es muy importante, que es el concepto de orden de prelación. Que es, aquí quién cobra antes. Si hay problemas, ¿quién cobra su pasta? ¿Quién recupera su pasta antes? ¿No? Entonces, en ese ejemplo que decíamos de 500.000 lo han puesto los accionistas y 500.000 los ha puesto el banco, ¿qué peculiaridades hay? El que ha prestado, es decir, el banco, cobra antes. Entonces, si hay problemas, el dinero que se recupere con la máquina, vendiendo la máquina de chorizos, lo primero va para devolver el dinero al banco, ¿vale? Y el banco no cobra nada más que lo que prestó y sus intereses, ¿vale? Y luego lo que queda es para el accionista. Entonces el accionista cobra más tarde, más lejos en la orden de prelación, más riesgo, pero es verdad que todo lo que quede se lo queda a él. Entonces, si va muy bien la compañía, el banco no va a participar de esa subida y el accionista sí, ¿vale? Entonces, hay orden de prelación, cobraría más tarde el accionista y antes el banco. Ahora metemos la complicación, que es, en esa deuda, no todas las deudas son iguales. Entonces, puede haber distintos tramos. Ahí se oyen ya palabras chungas de los tranches, o tal, deuda senior, deuda subordinada, mezzanine, su puta madre y tal. Para no complicarlo, siempre con el orden de prelación. Imaginemos que hay una deuda más senior y otra deuda menos senior. Hay una deuda que cobra antes y una deuda que cobra después, ¿no? Entonces, el que cobra antes está asumiendo menos riesgo, entonces va a recibir un interés menor. Pero si hay problemas, cobra antes, ¿vale? Entonces, en el punto más cercano a el fondo propio, al equity, está la deuda convertible, ¿vale? Esos híbridos que son medio deuda, medio equity, ¿vale? Esos serían como los más arriesgados dentro de la deuda, porque se van pareciendo más a los fondos propios, pero cobran también antes que los accionistas. Entonces, ese convertible contingent, que son los cocos, alguien con sentido común de tus oyentes dirá, vale, pues es de lo más arriesgado dentro de la deuda, pero cobran antes que el equity, según lo que está diciendo este Francisco que ha invitado Sergio hoy. Y alguno dirá, pues este Francisco es un paquete que te cagas, porque yo lo que estoy viendo en el mercado ahora con Credit Suisse es que los accionistas han perdido un 60%, pero que los holders de los cocos han perdido un 100%. Entonces, qué chanchullo, qué ha pasado aquí, ¿no? Y eso es muy bonito, ¿vale? ¿Qué es ese coco? Recordamos, convertible contingent. Ese contingent es una manera pija de en inglés decir, si pasa algo, hay unas consecuencias, ¿no? Entonces, ese pasa algo suelen ser eventos chungos, ¿no? Si el banco, no nos vamos a poner a hablar de ratios de capital, pero si el banco se empeora mucho su solvencia por ratios de capital y tal, pues puede pasar algo, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de coco, del tipo de convertible, los convertibles principalmente en banca española es, oye, si pasa ese evento chungo, que es que se deteriora la calidad crediticia del banco, se convierte ese instrumento de deuda en equity. ¿Por qué es chungo? Porque te estás convirtiendo en el instrumento más arriesgado en el momento en el que el equity va a estar más jodido, porque el banco lo está sufriendo. Pero oye, estás como los accionistas. O sea, no hubieras perdido el 100% en Credit Suisse, hubieras perdido el 60%.
Luego, ¿qué ha pasado con el Convertible Contingents cocos más chungos? Por ejemplo, los suizos, que tienen una cláusula dentro del coco, que es que ese instrumento se utiliza para absorción de pérdidas. Entonces, si se pasa un umbral, y ese umbral se define en los covenants en el indenture, en el documento legal del bono, se define qué es ese umbral, ¿no? Y qué pasa si se supera ese umbral. En los bonos en los cocos de las compañías suizas, si pasas ese umbral, tú lo que estás es teniendo un impairment permanente. Se utiliza todo el principal de esos cocos para absorber pérdidas. Entonces, ¿qué ha pasado? A mí me parece que de manera muy chunga, ¿vale? Lo que ha pasado es que los holders de los convertible contingents, de los cocos de Credit Suisse y de bancos suizos, han sido los primeros en pagar el pato y han estado en una posición de riesgo superior al equity. Por no hablar de la chapuza que han hecho de ese rescate encubierto de Credit Suisse a costa de los holders del convertible contingent y sin preguntar a los accionistas. O sea, aquí el Estado puede hacer lo que le sale luego, y aquí ahora va a haber pleitos, me parece. O sea, yo no digo que los accionistas no tengan que perder dinero, porque han estado invertidos en un instrumento con mucho riesgo, un banco muy mal gestionado en los últimos años, y que efectivamente genera una pérdida de valor brutal, pero que ni te pregunten, me parece impresionante.